Buen día, soy Adrián Lozano y el día de hoy voy a explicar nuestro desarrollo para la solución de la situación problema de la materia de diseño de circuitos electrónicos. Entonces, primeramente voy a describir un poco acerca de la situación problema. En este caso, el objetivo es planear un circuito que permita, dependiendo de un sensor de CO2, ya sea eh, que detecta la concentración de CO2 en el aire, dar una respuesta de voltaje y además de eso filtrarla, ¿no? Específicamente, cuando el sensor devuelva un menos un volt, que quiere decir que hay 0% de CO2 en el aire, el sistema debe devolver menos 3 voltajes, menos 3 volts. Y finalmente, cuando el sensor devuelva 5 volts, el sistema debe devolver menos, 3 volts positivos. Entonces, primeramente, con ello planteado, pues podemos hacer dos puntos en un plano cartesiano donde obtengamos, eh, donde el eje X sea el voltaje de entrada y el eje Y es el voltaje de salida. Aquí, como podemos ver, cuando hay un volt de entrada hay menos 3 de salida y cuando hay 5 volts de entrada hay 3 de salida. Esto es relacionado mediante esta expresión, que es como la respuesta es lineal, pues podemos obtener esta recta, donde S0 o sí, S0 es el voltaje de salida, tenemos la pendiente, el voltaje de entrada y una constante. Entonces, bueno, para calcular ello, pues tenemos los dos puntos, se calcula la pendiente, que en este caso dio 1, y pues con ello podemos sustituir para obtener la K, para finalmente obtener esta expresión final. Esta expresión final nos ayudará principalmente porque como estamos haciendo una suma, el circuito que nos servirá en este caso es un sumador inversor. En un sumador inversor podemos sumar la cantidad de voltajes necesarias y, dada la expresión que relaciona la ganancia de un voltaje con la suma de la ganancia de otro voltaje y el voltaje de otro voltaje, y además lo invierte, pues entonces podemos hacer relaciones con las resistencias. En este caso aquí tenemos que las resistencias, la relación entre ellas, entre todas es de 1. Por lo tanto, son el valor de entre ellas de lo mismo. Eso lo vamos a observar a continuación. Y también como tenemos esta constante que se va a sumar, pues un voltaje 2 que se va a sumar es menos 2 volts. Ahora bien, para la parte del filtro, pues el filtro que se debe diseñar es un filtro activo de segundo orden con aproximación de Butterworth y pues aquí se puede ver el circuito este circuito es un filtro de Saленkey de dos polos, es decir, de segundo orden, y lo que consiste bueno, para empezar el orden, pues tiene que ver también con el número de capacitores que tiene. Y en este caso, pues la función de transferencia, es decir, la que determina la relación entre el voltaje de salida y el voltaje de entrada, es esta. De aquí se derivan varias constantes, como la M. La constante M es una constante que depende del factor Q y de la ganancia. En este caso, la ganancia va a ser unitaria porque no queremos que el sistema, aparte del sistema de conversor de voltaje, aparte de eso, pues no necesitamos más ganancia, entonces será unitaria. Y pues aquí se derivan los cálculos de estas resistencias, de capacitores y de estas dos resistencias de igual forma. Para finalmente, dado lo anterior, pues podemos calcular todas estas constantes y las resistencias y capacitores del circuito. Para esto, es importante aclarar que el factor Q depende de la aproximación que se le quiera dar, ya sea de Butterworth, de Chebyshev o de Bessel. Y pues con ello justamente en este caso es de 0.700, o sea, 7071. Y pues esto es el factor M, con ello también obtenemos R y los valores de resistencias. En el caso de la resistencia A, como es dependiente de la ganancia, y pues como aquí se puede ver es la ganancia -1, como la ganancia es unitaria, pues no es posible, entonces la removemos. Entonces bueno, de esto voy a discutir en multisim. Primeramente voy a explicar un poco acerca del filtro. Aquí se puede ver el filtro con las resistencias que había dado. Este es el filtro, el op-amp está alimentado a 5 volts. Y pues como una simple demostración voy a probar este filtro. Ahora bien, es importante aclarar que de igual forma eh, simulé los trozos de aproximaciones, pero por ejemplo aquí podemos ver la aproximación de Butterworth y se puede ver como a los 50 Hz, que es la frecuencia de corte, se ve como ya empieza eh, a no aceptar los valores, ¿no? A filtrarlos. Sin embargo, también hice los cálculos para la aproximación de Chebyshev con un pico de 1 decibel y la aproximación de Bessel, que es esta. Todos los valores pues fueron
calculados con base en las deducciones que dije anteriormente. Y pues todo junto se ve de esta forma, ¿no? Em, Aquí se puede ver como la gráfica verde es la de Woodward, la azul clara es la de Chebyshev y la azul oscura es la de Bessel. Se pueden ver justamente todos los comportamientos, por ejemplo la de Chebyshev como oscila un poco y tiene un pico antes de la frecuencia de corte, que es esta. Y la de Bessel pues justamente también como tiene una respuesta un poco tardía a la frecuencia de corte, ¿no? Que se puede observar con respecto a las demás. Y bueno, ya habiendo hablado de los filtros, voy a hablar acerca del circuito en sí, ¿no? Entonces, había comentado acerca del convertidor de voltaje a voltaje. Este se puede ver en estas dos etapas, donde tenemos el sumador no inversor y el sumador y el amplificador inversor, ya que pues este sumador inversor nos va a devolver un voltaje inverso. Entonces utilizamos este amplificador inversor con la ganancia de unitaria igual, porque solamente queremos que invierta el voltaje de nuevo. Entonces, para probar esto, esta etapa solamente tenemos aquí que, por ejemplo, introdujimos el valor de 5 volts que nos devolvería el sensor y tenemos a la salida 3 volts. Aquí son menos 3 volts debido a que, como es inversor, pues resulta en eso, ¿no? Y si, por ejemplo, introducimos un valor de menos 1 volt, aquí se puede ver la salida de menos 3 volts. Y hasta aquí tenemos, digamos, lo que se necesita convertir de voltaje a voltaje. Ahora bien, después de esto, lo que se necesita hacer es filtrar. Entonces, como pues procedemos es a la salida de este convertidor, añadimos el filtro que comenté anteriormente. En este tiene la aproximación Butterworth. Entonces se puede ver cómo además el voltaje sigue siendo el mismo. Igual hay un poco de ruido por lo que pueda pasar en la simulación, pero no hay ganancia. Y además el filtro funciona bien por lo que comenté con anterioridad. Entonces, esta es la demostración completa del circuito. Igual los op-amps están alimentados con 5 volts. Y aquí se puede ver la referencia de menos 2 volts que había comentado anteriormente. Las resistencias son iguales, que comenté que la razón entre ellas es de 1, entonces pues por ello es así. Y aquí se puede ver también cómo el amplificador inversor tiene ganancia de unitaria, no tiene ganancia, ¿no? Y los valores aquí dados, yo fijé este valor de un microfaradio para pues dar los siguientes cálculos y pues se puede ver cómo es el correcto funcionamiento. Y pues considero que este circuito realmente tiene la base de mucha funcionalidad debido a que es algo que sí nos puede ayudar mucho a tratar señales, tratar datos provenientes de sensores y pues es muy importante para cualquier dispositivo electrónico que pueda procesar señales de lo natural o simplemente de algo que ya viene a un proceso a otro. Y sería todo. Muchas gracias.